Rezaba a la letra, crucificaron a su gente y trabajaron en el oficio del diablo. Asesinó la democracia española a 500.000 de hombres libres. Murieron. ¿Te acuerdas de Franco, el viejo aliado de Hitler? Allá por 1963, Phil Ochs grabó un tema. Se titulaba Spanish Lament en su obra On My Way. Una canción en la que se preguntaba si 25 años después la gente aún recordaba quién y cómo acabaron con la democracia española a partir del 18 de julio de 1936. Aún hoy, en pleno siglo XXI, seguimos amordazados y a menudo mudos. Continuamos sin ser capaces de dar una respuesta a todos aquellos que quieren maquillar la historia bajo el barniz de una transición inmaculada. El Valle de los Caídos, el Arco de la Victoria de Madrid, el Monumento a los Caídos de Pamplona. Tal vez la respuesta siempre la hemos tenido ahí, y el problema es que no nos han enseñado a verla. Do you remember Franco? Basta con observar estos 3 monumentos franquistas para comprender que la respuesta es que sí, que solamente hace falta abrir este libro de Clemente Bernard y empezar a encajar las piezas. Clemente, gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchas gracias a vosotros. El Valle de los Caídos, el Arco de la Victoria, el Monumento a los Caídos de Pamplona. Bueno, pues yo creo que son ahora mismo los 3 monumentos más grandes, más importantes que hay en el estado de glorificación franquista. Yo creo que forman parte de un proceso de blanqueamiento al franquismo, ¿no? Entonces este libro, por decirlo en corto, es un acto de resistencia fotográfica, ¿no? Frente a este proceso que se produce a todos los niveles, a mi modo de ver, y en este caso simplemente por la presencia de estos monumentos en nuestro paisaje urbano, en nuestros campos, ¿no? 3 monumentos tremendos en su volumen y en su importancia. El Valle de los Caídos, el monumento más grande de homenaje al nacionalcatolicismo, con la cruz más grande de la cristiandad. El Monumento a los Caídos de Pamplona, el segundo monumento más grande de exaltación franquista después del Valle de los Caídos, pero en pleno entorno urbano, en pleno centro urbano de la ciudad de Pamplona, y ese Arco de la Victoria que glorifica justamente el lugar por el que entraron las tropas franquistas en ese Madrid que resistió hasta ese momento, el lugar de la batalla de la Ciudad Universitaria, y ese Arco de la Victoria a modo de arco romano que está a 800 metros del Palacio de la Moncloa, y parece que ningún presidente del gobierno, de ninguno de los gobiernos después le ha molestado, y ni siquiera quizás lo han visto, ¿no? Y paradójicamente se encuentra situado en una avenida o en una calle, creo que es avenida, que se llama Avenida La Memoria. Es todo como una especie de... Que era la avenida Complutense históricamente. Claro, de broma de mal gusto, ¿no? Hay un problema, y es que lo que no miras no lo ves. Claro. Yo tengo la sensación de que todos estos monumentos no los vemos. ¿Por qué en España cosas tan grandes y tan evidentes quedan fuera de nuestros ojos? Yo creo que es por lo que te he dicho, ese proceso de blanqueamiento del franquismo, ¿no? Que hace que de alguna forma toda la verdadera historia del franquismo pues queda disimulada en un relato de monumentos, en este caso, pues de muchas otras cosas que quieren que sean pues inofensivos, amables, camuflados en nuestras ciudades, ¿no? Cuando hicimos un documental sobre el Monumento a los Caídos de Pamplona, preguntamos a decenas de personas qué era aquel monumento que había en el centro de la ciudad, monumento con una cúpula que yo creo que es la segunda más grande de la cristiandad, también todo es megalómano, ¿no? Donde estuvieron enterrados Mola y Sanjurjo, nadie sabía qué era aquello, ¿no? Una catedral, una iglesia, un museo, que si unos decían que estaban enterrados los reyes católicos, que si otros era un templo romano, en fin, se mimetizan, ¿no? con nuestras ciudades. Y al final yo creo que ignoramos, o yo creo que la ciudadanía acaba ignorando qué es lo que son realmente, ¿no? Ese significado que aún lo mantienen, ¿no? Incluso todo lo contrario, a ti te castigaron por desvelar cómo ese monumento a los caídos en Pamplona se utilizaba para fines contrarios a la democracia. Y se utiliza, ¿no? Se utiliza todos los días 19 de cada mes, porque el día 19 de julio del 36 fue cuando el general Mola dio el golpe de Estado en Navarra. Bueno, pues todos los días 19 de cada mes hay una hermandad de caballeros voluntarios de la Cruz, se llama así, aunque resulte un poco, en fin, extraño que aún eso pueda existir. Celebran una misa de homenaje, ahora ya sin los cuerpos de Mola y de Sanjurjo, pero sí en la misma cripta, con el mismo paisaje, con las mismas tumbas vacías, pero ellos desarrollan ahí sus ceremonias filocarlistas, de exaltación al golpismo, y no solamente de exaltación al golpismo, sino, a mi modo de ver, son ceremonias que humillan a las víctimas y que violan los derechos humanos de forma flagrante, ¿no? Y esto está pasando. Sin embargo, eso que sería un delito en Alemania, aquí significó que por dar luz a ese acto secreto y antidemocrático, tú fuiste condenado. Es así.
Y eso pasa en ese monumento y lo pasa, yo creo, en el resto de monumentos como este Arco de la Victoria, que mantiene su significado intacto, ¿no? O el mismo Valle de los Caídos mantiene su significado intacto, un Valle de los Caídos en el que, bueno, ahora está sometido a una especie de proceso, no sabemos en qué va a terminar, pero en el que hace 2 años, justamente ahora hace 2 años, bueno, pues vimos como, en mi opinión, el Estado se postraba, ¿no?, entre los nietos o familiares de Franco en un funeral de Estado, ¿no?, saliendo a hombros el cadáver de Franco, bueno, delante de la presencia de la fiscal general del Estado, entonces Dolores Delgado, y el que es ahora ministro de la con la presidencia, bandera ¿no?, española, un crespo negro, retransmitido en directo por la televisión española, con el helicóptero, en fin, un tratamiento de Estado, ¿no? Bueno, yo creo que, no sé, que las instituciones tenían que ocuparse de humillar a estas personas que, bueno, que produjeron tantos miles de muertos, como hemos dicho antes, una guerra civil, una dictadura tremenda. Entonces esas autoridades que no hacen a estos genocidas postrarse frente a la sociedad, yo no entiendo. Yo creo que forma parte de una política de Estado. Suena fuerte, pero yo creo que es una política de Estado de blanqueamiento, ¿no?, del franquismo, ¿no? En Pamplona pasó lo mismo. En Pamplona el ayuntamiento en aquel momento exhumó a Mola y a Sanjurjo, pero todo se produjo con nocturnidad, en silencio, sin las cosas claras, ¿no? Ellos se habían sido enterrados en el año 61, un boato tremendo, pero fueron exhumados por la puerta de atrás, ¿no? Yo creo que la sociedad tiene derecho a ver cómo se exhuma y cómo se humilla a esos genocidas, ¿no? Y eso no está pasando, ni en estos monumentos, ni ninguna otra cosa realmente. En Sevilla, Queipo de Llanos sigue en la Macarena. Sigue en la Macarena. Y sigue con situaciones, pues a mi modo de ver, muy paradójicas, ¿no? Ha habido gobiernos socialistas en Andalucía durante muchísimos años y tampoco lo han hecho nada por sacarlo, ¿no? Ahora parece que hay como reproches cruzados, ¿no? Ya ha habido tiempo suficiente, ¿no? Yo creo que ese proceso de blanqueamiento es tremendo, es tremendo, y en el caso de los monumentos es terrible, pero hay muchos más casos, Volviendo, ¿no?, a Alemania, la gente que atentó contra Hitler son héroes nacionales, claro, a los que se celebra, y aquí en cambio seguimos celebrando a los asesinos. Claro, los asesinos, ¿no? Esa palabra, mira, ahora está en proceso esta ley de memoria democrática nueva, y yo creo que ese nuevo proyecto de ley también esconde un proceso de blanqueamiento del franquismo, ¿no? Porque esos asesinos que acabas de nombrar, no están en el articulado de la ley, ¿no? ¿Por qué no están? Están las víctimas, pero ¿y dónde están los asesinos? ¿Quién mató a las víctimas, no? ¿No es eso también una forma de blanquear aquello que pasó? Yo creo que sí, ¿no? Si nos descuidamos, al final escriben libros para niños diciendo que Lorca murió en Granada, y que Machado se fue a Francia. Ya lo hacen. Hay libros de texto donde Lorca falleció en Granada en el 36. Bueno, ejemplos tenemos muchísimos de ese proceso de blanqueamiento, ¿no? Los tribunales internacionales argentinos reclaman a Martín Villa, pero los tribunales españoles llaman a Andana, ¿no? No escuchan, no oyen esa reclamación, ¿no? No sé, hace poco se exigió por parte de una asociación memorialista que se retirara en la Embajada de España en París la cubertería con simbología franquista. La retiraron, pero al mismo tiempo retiraron la simbología republicana, ¿no? Quizá hay como una equiparación, ¿no?, un blanqueamiento, ¿no? Bueno, fue Bono, ministro socialista, el que invitó a un tipo de la División Azul que fue a ayudar a Hitler, sí. Y a un tipo que había estado con Leclerc, un republicano, liberando París en el 44. Sí. O mi propia condena, lo que has dicho tú antes, esa condena yo creo que forma parte también de ese proceso, ¿no? O sea, tú, en ese caso yo, pero puede ser muchísima otra gente, tratas de documentar una ceremonia a todas luces que viola los derechos humanos y al final el procesado y el condenado eres tú. Entonces yo creo que hay una situación, yo creo que bastante terrible, ¿no? Tú planteas, Clemente, que hay que militar en la memoria, y de alguna manera este libro es un carnet de militancia. Sí, yo creo que hay que militar. Yo creo que, como te he dicho, este libro yo creo que es un acto de resistencia fotográfica. Hay muchos actos de resistencia, cada uno yo creo que puede resistir y militar en lo que haga, y yo creo que es eso, ¿no? En este libro he tratado a través de ese título que viene de la canción de Philox, que a mí me gusta mucho realmente, ¿no? Porque nos pone un poco, nos retrata esa canción, ¿no? Esta persona, Philox, que ya murió hace años, se suicidó, escribió en el año 63, el año que yo nací, esos versos que, bueno, recordáis a Franco, ese aliado de Hitler, esa persona que mató a tantos miles de personas, ese aliado que colaboró con la Iglesia Católica para dar el golpe de Estado. Son palabras que ahora prácticamente son tabús, nadie se las plantea, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que hay que militar y que hay que utilizar las fotografías, en este caso, como herramientas, ¿no? Lo decía
Fraser, recuérdalo tú, recuérdaselo a otros. Sí. ¿Qué has pretendido tú con este libro? Yo he pretendido remover un poco remover este proceso de blanqueamiento del franquismo y entrar en una cosa que a mí me preocupa mucho. Has escogido el blanco y negro contra el blanqueamiento. Sí, exactamente. Eso es un poco paradójico, ¿no? Pero hay una cosa que me interesa mucho respecto a estos monumentos, respecto a estos lugares, ¿no? Porque yo creo que hay una confusión tremenda, ¿no? en este tema, ¿no? Hay otro blanqueamiento también de esta historia, dentro del blanqueamiento. Hay como una confusión muy interesada entre los lugares de memoria, que todo el mundo parece que sabe lo que son, y lo que a mí me gusta llamar los lugares de humillación, ¿no? Que aquí mismo tenemos dos lugares claros de humillación y el Valle de los Caídos, que es un lugar híbrido, ¿no? Los lugares de memoria pues son esos sitios, Europa está lleno de ellos, España también, ¿no? Donde se asesinó, se torturó, se encarceló, y yo creo que los lugares de memoria hay que conservarlos, porque son la evidencia de lo que se hizo allí. Pero en este proceso de blanqueamiento del que hablamos, yo creo que las instituciones o el Estado directamente pues trata de borrar los lugares de memoria. Se tiró a la cárcel de Carabanchel, se demolió en Pamplona la cárcel de Pamplona, un lugar de memoria terrible. En el propio fuerte de Ezcaba, en Pamplona también, se tiran los muros del fuerte que demostraban que aquello era una prisión. No quedan casi rastros de los 300 campos de concentración franquistas. No hay una placa en la Puerta del Sol. No hay nada. Que allí se torturó y se asesinó a gente que defendía la democracia. Ejemplo, el propio Parador de San Marcos, acaba de morir Josep Sala, una persona de 102 años que estuvo allí. No hay nada que nos informe adecuadamente de aquello, ¿no? Y luego están los lugares de humillación, que por ejemplo el Arco de la Victoria o el Monumento a los Caídos son dos lugares perfectos de humillación, ¿no? Que cada vez que entramos desde el norte a Madrid pasamos lo ves para que ese arco te diga, mira, cuidado, aquí llegamos, aquí entramos, por aquí a partir de aquí os sojuzgamos, ¿no? De alguna forma, y esto es para que nos veáis constantemente, para ver cómo os escarmentamos y cómo os castigamos y cómo os asesinamos, ¿no? Y yo creo que los lugares de humillación hay que acabar con ellos. Hay que demolerlos, es una opinión personal, pero yo creo que hay que acabar con ellos porque lo que hacen constantemente es someternos pues, a esa humillación, a esa glorificación del golpismo, a esa violación permanente, ¿no? de los derechos humanos. Pero paradójicamente esos lugares de humillación son los que nunca desaparecen, jamás. Ahí está el Arco, nadie lo discute, parece que es imposible, ¿no? Ahí está el Monumento a los Caídos, se hacen siempre concursos de ideas que hacemos, pero siempre permanecen, ¿no? Ahí como se utilizan argumentos de todo tipo, ¿no? Vamos a resignificarlo, yo no sé qué significa resignificar algo, ¿no? Cuando tiene un significado tan contundente, ¿no? O la propia ley de memoria histórica, ¿no? No se puede retirar un edificio o un símbolo franquista si tiene unas características, unas propiedades artísticas, pero es que yo creo que toda la artisticidad de la historia de la humanidad no vale lo que vale el dolor de una víctima. No entiendo esa relación, ¿no? O sea, esto es un símbolo franquista a todas luces que viola los derechos humanos, pero porque tiene una cierta artisticidad, va a seguir ahí, es que no es comprensible, ¿no? Entonces, va por ahí el trabajo. ¿Hay alguna relación entre el Valle de los Caídos, el Arco del Triunfo, el Monumento a los Caídos de Pamplona, y que el Parlamento español, por una decisión tomada fuera, vaya a nombrar a un tipo con muchas trazas de sinvergüenza magistrado del Tribunal Constitucional? No sé, yo creo que forman, no lo sé, yo lo que sí sé es que forman parte de una presencia viscosa que de alguna manera hace que la sociedad esté a este respecto muy confundida, ¿no? Entonces yo creo que lo que me preguntabas antes, ¿no? Que la imagen documental, en mi caso la fotografía documental, lo que pretende es, bueno, pues desentrañar esa confusión, ¿no? De alguna forma y tener una voluntad de transformación, ¿no? Que esta situación cambie. Este libro es intercambiable. Es decir, que puedes coger cualquier foto, sacarla, y mezclarla con otra, y tiene sentido todo. Claro, tiene sentido porque estos monumentos en el fondo son intercambiables, ¿no? El mensaje tóxico que transmiten es absolutamente intercambiable y es contundente. Entonces, bueno, esa manera de mezclar las fotos, bueno, pues nos habla también de esa toxicidad que nos impregna a todos, ¿no? En nuestras ciudades, en nuestras calles, ¿no? Y eso es perfectamente intercambiable. Y eso es ese juego también de maltratar un poco los propios monumentos a través de las imágenes fotográficas, lo que me he planteado en este tema, ¿no? Es decir, que de repente se pueden, ¿no? mezclar con otros, exactamente. Y de alguna manera es una forma indirecta de empezar a demolerlos. Claro, y de empezar a tomar conciencia de qué significan exactamente en nuestras vidas, ¿no? Esa es un poco la idea del libro. Siempre se plantea que en Alemania, o en Italia, o en Francia, el fascismo fue derrotado, en cambio aquí Franco murió
en la cama. ¿Explica eso, nuestras diferencias? Yo creo que en parte sí, son procesos completamente inacabados, ¿no? Y bueno, lo que te vengo diciendo todo el rato, ¿no? Yo creo que ese proceso de blanqueamiento ha permeado muchísimo en la sociedad, quizás por no haber resuelto pues de forma contundente cuando se tenía que haber hecho, ¿no? Entonces yo creo que todos seguimos siendo de alguna forma víctimas de esa forma pues incompleta, ¿no? De haber solucionado el asunto, ¿no? Yo creo que necesitamos valentía para estas cosas. Valentía que, bueno, no sé si este momento histórico es de valentía, pero yo cuando pienso en estos monumentos, ya sé que es una cosa un poco radical, ¿no? Pero siempre se me va la cabeza a la columna Vendôme, que durante la Comuna francesa, bueno, pues en una decisión colectiva se decidió acabar con ella. Que había que acabar con aquella columna que lo único que significaba era pues, una glorificación del militarismo y de los crímenes contra la humanidad, ¿no? Y aquella columna pues se tumbó. Recuerdas perfectamente, se tumbó, pero cometieron un fallo, y es que no la convirtieron en arena, ¿no? Y al final se volvió a levantar después de haber matado a 50.000 militantes de la Comuna. Entonces yo creo que hay que tener esa valentía, ¿no? de actuar con contundencia y sin miedo contra estos símbolos, en este caso monumentos y simbología franquista, y contra muchas otras cosas que de alguna forma yo creo que nos tienen atenazados un poco en el miedo ese que Phil Ochs pues canta en la canción, ¿no? ¿Os acordáis de esto? Tuvimos que vender nuestra conciencia por lavar el régimen franquista, ¿no? Y él se lamentaba de eso en la canción, ¿no? Aquel fascista contra el que luchamos, aquel fascista contra el que vinieron a luchar los americanos del batallón Lincoln, por ejemplo, sigue ahí. ¿Y por qué sigue ahí? ¿Cómo es posible que hayamos permitido que eso haya sucedido, ¿no? Clemente Bernat, autor de Do You Remember Franco, un libro para militar en la memoria. Gracias por contarnos este magnífico trabajo aquí en la frontera. Muchas gracias a ti.